El aire de finales de otoño en Castilla-La Mancha tiene un peso especial, una humedad que se te cala en los huesos, y parece susurrar historias de inviernos largos. Aquella tarde, ese aire denso se había colado también dentro de mi casa, o de lo que yo seguía llamando mi casa. Las paredes, que habían visto crecer a mi hija y habían guardado el eco de las risas de mi marido, ahora parecían absorber el silencio tenso que se había instalado entre nosotros. Los muebles de madera oscura, pulidos por mis manos durante más de 40 años, reflejaban una luz pálida y triste que entraba por la ventana del salón, un espacio que ya no sentía mío. Era un hogar construido con el sudor y el amor de una vida, pero se había convertido en un campo de batalla silencioso, un lugar donde cada gesto y cada palabra eran medidos. Yo, María, con mis 68 años a cuestas, me había vuelto una experta en pasar desapercibida en mi propio refugio. Mi espalda, antes recta y orgullosa, se había encorvado ligeramente, como si cargara con un peso invisible que nadie más podía ver. Las arrugas de mi rostro contaban la historia de una vida de trabajo, de sonrisas y de lágrimas, pero mis ojos, esos que mi difunto Antonio decía que contenían toda la calidez del verano, ahora solo reflejaban un cansancio profundo, una resignación dolorosa que me avergonzaba admitir. Me sentaba en el sillón más pequeño, el que estaba arrinconado junto a la librería, porque el grande, el que siempre fue mío, ahora era el trono de mi yerno, Javier. Desde que enviudé, mi hija Elena insistió en que se mudaran conmigo para que no estuviera sola. Al principio, la idea me llenó de alegría, la casa volvería a tener vida. Pero la vida que llegó no era la que yo esperaba. Elena, mi única hija, trabajaba turnos agotadores como auxiliar de enfermería, y llegaba a casa con la energía justa para ocuparse de su hijo y desplomarse en la cama. Era una buena mujer, con un corazón enorme, pero vivía atrapada en una jaula de miedo, prisionera del carácter dominante de su marido. Su amor por mí era genuino, lo veía en sus ojos, pero su incapacidad para enfrentarse a Javier era una daga que se clavaba en mi corazón día tras día, una herida que sangraba en silencio. Aquel sábado, la frágil paz se rompió por una nimiedad, como casi siempre. Mi nieto, que también se llama Javier, jugaba en la alfombra con sus coches de juguete, haciendo ruidos de motor. Yo le dije, con el cariño de todas las abuelas del mundo, que no los estrellara tan fuerte contra el rodapié, que iba a marcar la madera. Una simple observación, una frase dicha sin malicia, pero fue la chispa que incendió la pradera. Mi yerno, que leía el periódico deportivo en mi sillón, levantó la vista, y su mirada era dura como el acero. Me dijo que dejara al niño en paz, que yo siempre estaba encima de él, criticando todo lo que hacía, que mi forma de criar ya estaba anticuada. Intenté defenderme con calma, explicarle que solo quería cuidar de la casa, de las cosas que con tanto esfuerzo habíamos conseguido Antonio y yo. Le recordé que esa madera llevaba allí desde que compramos la casa, que cada marca era una pequeña herida en los recuerdos. Pero mis palabras eran inútiles, rebotaban contra el muro de su arrogancia. Elena, desde la cocina, escuchaba la discusión con el rostro pálido, sin atreverse a intervenir. Su silencio era casi tan doloroso como las palabras de su marido. Me sentí completamente sola, una extraña juzgada en el tribunal de mi propio hogar, donde mi voz ya no tenía valor ni autoridad. La tensión se podía cortar con un cuchillo. Javier se levantó del sillón, su cuerpo alto y corpulento llenando todo el espacio, haciéndome sentir aún más pequeña e insignificante. Su voz, que ya era grave de por sí, bajó a un tono gélido y amenazante. Tus opiniones aquí ya no importan, ¿entiendes? Ya no pintas nada en esta casa, espetó, y cada palabra fue un golpe directo a mi alma. Sentí como el aire me faltaba, como un nudo se formaba en mi garganta, impidiéndome tragar. No era la primera vez que me menospreciaba, pero nunca lo había hecho con tanta crueldad, con tanto desprecio a la vista de mi hija y de mi nieto. Quise responder, quise gritarle que esa casa era mía, que la había levantado con mis propias manos junto al hombre de mi vida, pero solo pude articular una frase temblorosa. Esta también es mi casa, Javier. Tienes que respetarme, le supliqué, más con la mirada que con la voz. Fue un error. Mostrar mi vulnerabilidad solo alimentó su ira, su necesidad de demostrar su poder. Se dirigió hacia la puerta principal, la abrió de par en par, y el aire frío de la calle me golpeó en la cara como una bofetada. Se interpuso en el umbral, bloqueando la salida, o más bien, la entrada. Su rostro era una máscara de frialdad. Me miró de arriba a abajo, como si fuera un estorbo, un mueble viejo que había que tirar. Y entonces, pronunció la frase que lo cambió todo.
la frase que demolió los cimientos de mi vida, y me obligó a reconstruirme sobre los escombros. «Esta es mi casa ahora», dijo, marcando cada palabra, «y aquí no vuelves a entrar si no aprendes a callarte». El mundo se detuvo. El sonido de los coches de juguete de mi nieto se desvaneció, el olor del guiso que se cocinaba a fuego lento desapareció. Solo existían sus palabras, suspendidas en el aire, afiladas y mortales. No esperó mi respuesta. Con un gesto rápido y despectivo, me empujó suavemente pero con firmeza hacia el exterior. No fue un empujón violento, no me hizo daño físico, pero la humillación fue tan profunda que sentí como si me hubiera roto por dentro. El impacto de mi cuerpo contra el umbral fue seguido por el sonido seco y definitivo de la puerta cerrándose en mi cara. El clic de la cerradura resonó en el silencio de la calle, y fue como el sonido de una lápida cayendo sobre mi tumba. Me quedé allí, de pie en la acera, mirando la puerta de roble que mis manos habían barnizado tantas veces, la puerta que siempre había estado abierta para todos. Me sentí despojada de todo, no solo de mi hogar, sino de mi identidad. En ese instante, dejé de ser María, la matriarca, la madre, la abuela. Me convertí en una intrusa, una exiliada de mi propia vida. El frío de la tarde empezó a calarme, pero era un frío distinto al del clima. Era un frío que nacía en el centro de mi pecho y se extendía por mis venas, congelando mi sangre y paralizando mi corazón. No lloré. Las lágrimas estaban atrapadas detrás de un muro de incredulidad y dolor. ¿Cómo había permitido que las cosas llegaran a este punto? ¿En qué momento había cedido tanto terreno? A través de la madera de la puerta pude oír el llanto ahogado de Elena. Un llanto débil, impotente, el sonido de su derrota, que era también la mía. Sabía que no haría nada, que el miedo la paralizaría como siempre. Y en ese momento, entendí que si quería recuperar mi dignidad, estaba sola. Nadie iba a luchar por mí. Tenía que hacerlo yo misma, por mí y por el recuerdo de Antonio, que jamás habría permitido que nadie me humillara de esa manera. La imagen de su rostro sonriente, el día que terminaron de poner el tejado, apareció en mi mente, dándome una fuerza que no sabía que tenía. La humillación es un veneno lento, te va consumiendo por dentro, te convence de que no vales nada, de que mereces el trato que recibes. Durante meses, había tragado pequeñas dosis de ese veneno. Comentarios despectivos, decisiones tomadas sin consultarme, la invasión de mi espacio personal. Había callado para mantener la paz, para no crear problemas, para no alejar a mi hija y a mi nieto. Creí que mi silencio era un acto de amor, de sacrificio. Pero en ese momento, parada en la calle, expulsada de mi propia casa, comprendí que mi silencio no había sido amor, sino cobardía. Había sido la gasolina que alimentaba el fuego de la tiranía de Javier. Mientras sentía el frío de la calle apoderarse de mi cuerpo, me pregunté cómo había llegado hasta aquí, cómo la mujer fuerte que siempre fui se había convertido en esta sombra temblorosa. Si mi historia te resuena de alguna manera, si alguna vez te has sentido invisible en tu propio mundo, suscríbete y dime desde qué rincón del planeta me acompañas. A veces, el simple hecho de saber que no estamos solos en nuestro dolor, nos da el coraje para dar el primer paso hacia el cambio. Porque mi historia, que comenzaba con una puerta cerrada, estaba a punto de convertirse en un relato sobre cómo encontrar la llave para abrirla de nuevo. Me quedé mirando la fachada de la casa, cada ladrillo una memoria, cada ventana un recuerdo. Vi la ventana de la habitación de Elena, donde le leía cuentos por la noche. Vi la del salón, donde celebramos tantas navidades en familia. Y vi la de mi dormitorio, la que compartí con Antonio durante 45 años. Era más que un edificio. Era el archivo de mi existencia, el cofre que guardaba todos mis tesoros. Y un extraño me lo había arrebatado, me había dicho que ya no tenía derecho a él. La tristeza empezó a dar paso a una emoción nueva, una rabia fría y lúcida que nunca antes había sentido. Esa rabia no era destructiva, sino todo lo contrario. Era una fuerza que me recorría por dentro, enderezando mi espalda, aclarando mi mente. Ya no era una víctima temblorosa, era una mujer a la que le habían robado su legado, y no iba a permitirlo. Miré mis manos, unas manos de trabajadora, con las venas marcadas y la piel curtida. Esas manos habían cosido, cocinado, limpiado, curado y acariciado. Esas manos habían construido un hogar, y esas mismas manos, ahora, iban a luchar para recuperarlo. El miedo no había desaparecido por completo, pero ahora estaba eclipsado por una determinación inquebrantable. Me di la vuelta, dejando la casa a mi espalda. No sabía exactamente qué iba a hacer,
pero sabía lo que no iba a hacer. No iba a suplicar, no iba a pedir perdón por defender mi dignidad. Caminé por las calles de mi pueblo, las mismas calles que me habían visto nacer, crecer y envejecer. Los vecinos me saludaban, ajenos al drama que acababa de vivir. Para ellos, yo seguía siendo María, la viuda de Antonio, una mujer respetable y tranquila. No podían imaginar la tormenta que se estaba gestando en mi interior, la revolución silenciosa que acababa de empezar. Mi primer instinto fue caminar sin rumbo, dejar que el frío adormeciera el dolor. Pero entonces, un nombre vino a mi mente: Ana. Mi mejor amiga, viuda como yo, una mujer que había enfrentado sus propias batallas con una entereza admirable. Su casa estaba a solo unas calles de distancia. Mis pies, casi por voluntad propia, me llevaron hacia su puerta. Necesitaba un refugio, un lugar donde poder derrumbarme sin ser juzgada, donde poder juntar los pedazos de mi corazón roto para empezar a reconstruir mi fortaleza. Cuando Ana me abrió la puerta y vio mi rostro, no necesitó hacer preguntas. Su mirada pasó de la sorpresa a una profunda comprensión y empatía. Me abrió los brazos y me estrechó contra ella, y fue en ese abrazo, en la seguridad de su amistad, donde por fin me permití llorar. Lloré por la humillación, por la traición, por mi hija, por mi nieto, por mi marido ausente. Lloré por todos los silencios que me habían llevado hasta ese umbral, hasta esa puerta cerrada. Aquella noche, mientras el pueblo dormía, yo estaba despertando. La conversación con Ana, sus palabras de aliento, el simple acto de ser escuchada y creída, fue el bálsamo que mi alma necesitaba. Pero la verdadera revelación, el verdadero giro que cambiaría el rumbo de mi historia, aún estaba por llegar. Lo que no sabía en ese momento era que la llave para recuperar mi casa no estaba en una discusión, ni en una súplica, sino en un viejo cajón de mi antigua cómoda, guardada en un sobre amarillento junto a otros papeles importantes. La batalla legal y emocional apenas había comenzado. Mi vida con Antonio no había sido un cuento de hadas sino algo mucho mejor, una historia real. Recuerdo el día que compramos el terreno, un pedazo de tierra polvoriento a las afueras del pueblo que todos consideraban inútil. Antonio, con sus manos grandes y su sonrisa llena de planes, me dijo: «Aquí, María, aquí vamos a levantar nuestro nido». Y lo hicimos, ladrillo a ladrillo, los fines de semana, y las noches después de su jornada en el taller. Yo le pasaba el cemento, le sujetaba las vigas, y por las noches, mientras él se curaba las heridas de las manos, yo cosía cortinas para ventanas que aún no existían, soñando con la luz que entraría por ellas. Cada rincón de esa casa tenía el eco de nuestras risas, el sudor de nuestro esfuerzo compartido. Él nunca tomó una decisión sin mí. Cuando tuvimos que elegir el color de las tejas, pasamos una tarde entera sentados en el suelo, discutiendo si el rojo arcilla era demasiado atrevido o el gris pizarra demasiado triste. Al final, mezclamos un poco de ambos, creando un tono único, nuestro tono. Así era nuestra vida, una mezcla de sus ideas y las mías, un equilibrio perfecto. Él era la fuerza, yo era la calma. Él ponía los cimientos, yo construía el hogar. Nunca hubo una voz más alta que la otra, solo un diálogo constante, una negociación basada en el amor y el respeto mutuo. Por eso, el silencio que ahora reinaba en mi casa era tan ensordecedor, porque me recordaba constantemente la ausencia de su voz, la única que siempre me había hecho sentir escuchada. Cuando Antonio enfermó, ese equilibrio se tambaleó pero no se rompió. Yo me convertí en su fuerza, en sus manos y en sus pies. Le leía el periódico por las mañanas, le ayudaba a vestirse, y pasaba las noches en vela a su lado, sosteniendo su mano, asegurándole que todo iría bien, aunque ambos sabíamos que era una mentira piadosa. Fueron los años más duros de mi vida, pero también los más llenos de un amor puro y desnudo. Cuidar de él hasta el final, fue el último acto de nuestro pacto, la última demostración de que nuestro nido, nuestra casa, era un refugio contra cualquier tormenta, incluso la de la muerte. Perderle fue como si me arrancaran la mitad del alma, dejando un vacío que nada ni nadie podría llenar. La soledad que siguió a su muerte fue un monstruo con 1000 cabezas. La casa, antes llena de su presencia, se volvió inmensa y silenciosa. Cada silla vacía, cada herramienta en su taller, cada surco en su lado de la cama, era una puñalada en el corazón. Elena, preocupada, venía a verme todos los días después de su turno en el centro de salud. Me traía la cena, me arreglaba la casa, pero su presencia, aunque reconfortante, estaba teñida de una tristeza compartida que a veces nos hacía más daño que bien. Fue entonces cuando Javier propuso la idea de mudarse conmigo. «Así no estarás sola, mamá. Y nosotros ahorramos para dar una entrada para un piso», me dijo Elena con los ojos brillantes de esperanza. Al principio, la idea me pareció una bendición.
La casa volvería a tener vida, las risas de mi nieto llenarían el silencio, y yo tendría a mi hija cerca. Acepté sin dudarlo, movida por el miedo a la soledad y el deseo de sentirme útil de nuevo. Los primeros meses fueron una luna de miel. Javier se mostraba atento y colaborador, arreglando el grifo que goteaba, pintando la valla del jardín. Elena parecía más relajada, y mi nieto corría por los pasillos, llenando cada rincón con su energía inagotable. Yo cocinaba para todos, les lavaba la ropa, cuidaba del pequeño Javi cuando sus padres trabajaban. Me sentía de nuevo la matriarca, el pilar de la familia. Creí, ingenuamente, que había recuperado mi hogar. Sin embargo, poco a poco, las cosas empezaron a cambiar. Los cambios eran sutiles al principio, casi imperceptibles. Un día, Javier decidió cambiar de sitio los muebles del salón sin consultarme. Así está más moderno, María, tiene más luz, dijo, y aunque yo odiaba ver el sillón de Antonio arrinconado, no dije nada para no crear un conflicto. Otro día, tiró las viejas macetas de geranios del patio porque daban un aspecto descuidado. Esas macetas las habíamos pintado Antonio y yo una tarde de verano hacía 30 años. Cada pequeña decisión que tomaba sin contar conmigo era como si borrara un trozo de mi historia, como si reescribiera el pasado de mi casa a su antojo. Elena notaba mi malestar pero estaba atrapada en medio. Cuando intentaba hablar con ella, bajaba la mirada y me pedía paciencia. Mamá, él lo hace con buena intención, solo quiere que la casa esté mejor. No te lo tomes así, me decía en un susurro, como si temiera que su marido la escuchara. Su miedo era palpable, una corriente eléctrica que tensaba el aire. Empecé a darme cuenta de que mi hija no era feliz, que vivía bajo el yugo de un hombre que controlaba no solo el espacio físico sino también el emocional. Mi silencio, que yo creía un acto de amor para protegerla, se estaba convirtiendo en una cadena que nos aprisionaba a las dos. El dinero se convirtió en otro campo de batalla silencioso. Javier insistió en organizar las finanzas, para que todo fuera más fácil. Mi pensión de viudedad, que siempre había administrado yo, empezó a ir a una cuenta común que él gestionaba. De repente, tenía que pedirle dinero para comprar el pan o para ir a la peluquería. Me sentía como una niña, humillada y dependiente. Es para que no te preocupes por las facturas, María, yo me encargo de todo, argumentaba con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Pero yo sabía que no se trataba de quitarme preocupaciones, sino de quitarme el poder, la última pizca de independencia que me quedaba. Los domingos, que antes eran días de reunión familiar y alegría, se convirtieron en un suplicio. Javier invitaba a sus amigos a ver el fútbol, llenando el salón de gritos y latas de cerveza. Ocupaban el sofá, ponían los pies en la mesa de centro que Antonio había tallado, y yo me retiraba a la cocina, sintiéndome una extraña, una sirvienta en mi propia casa. Escuchaba sus risas y sus conversaciones, y sentía una nostalgia dolorosa de los domingos con Antonio, cuando escuchábamos la radio, jugábamos a las cartas, y el único ruido era el de nuestra felicidad tranquila. La casa ya no era mi refugio, se había convertido en territorio ocupado. Mi nieto era mi único consuelo, mi ancla en esa tormenta. Pasar tiempo con él, leerle cuentos, llevarle al parque, era lo que me daba fuerzas para seguir adelante, pero incluso esos momentos se vieron empañados por la supervisión constante de Javier. Si le daba un dulce, me acusaba de malcriarlo. Si le reñía por una trastada, me decía que era demasiado estricta. Yo soy su padre, María, yo decido cómo se le educa, me espetaba con frecuencia, desautorizándome delante del niño. Me estaba robando no solo mi casa, sino también mi papel de abuela, el último rol que me hacía sentir valiosa y querida. Un día, encontré a Elena llorando en silencio en la cocina. Me acerqué y la abracé, y ella se derrumbó en mis brazos. Me confesó que no aguantaba más, que la actitud de Javier la estaba consumiendo, pero que le daba pánico enfrentarse a él. Tengo miedo, mamá. Miedo de que se vaya y nos deje solos. Miedo de no poder sacar a Javi adelante yo sola, sollozó. En ese momento, mi corazón se rompió en 1000 pedazos. No solo por ver el sufrimiento de mi hija, sino por la culpa que sentí. Me di cuenta de que mi pasividad, mi intento de evitar conflictos, había contribuido a crear esa jaula de miedo en la que ella vivía. Intenté hablar con Javier esa misma noche, con toda la calma y la diplomacia de la que fui capaz. Le expliqué que me sentía desplazada, que necesitaba que se respetaran mis cosas y mis recuerdos. Le pedí que me incluyera en las decisiones de la casa, que al fin y al cabo, también era mía. Él me escuchó con una media sonrisa condescendiente, sin mirarme a los ojos.
Cuando terminé se encogió de hombros y dijo: María, estás exagerando. Vives con nosotros, te cuidamos, no te falta de nada. Deberías estar agradecida en lugar de quejarte. Esa frase, deberías estar agradecida, fue como un veneno que se me metió en las venas, paralizándome de rabia e impotencia. Después de esa conversación, la tensión se volvió irrespirable. Javier empezó a ignorarme deliberadamente. Si yo estaba en el salón, él se iba a otra habitación. Si yo hacía una pregunta, respondía con monosílabos o directamente no respondía. Era una guerra psicológica, una campaña de desgaste para hacerme sentir invisible, para que entendiera de una vez por todas que mi presencia era una molestia que él toleraba a duras penas. Elena, cada vez más pálida y delgada, intentaba mediar con gestos torpes, trayéndome una taza de tila o dándome un beso fugaz en la mejilla, pero sus ojos suplicaban que no dijera nada, que aguantara un poco más. Empecé a refugiarme en mis recuerdos, en las conversaciones silenciosas, con la fotografía de Antonio que tenía en mi mesilla de noche. Le contaba todo lo que pasaba, le pedía consejo, le preguntaba qué haría él en mi lugar, y aunque solo era una imagen en blanco y negro, a veces me parecía ver un destello de su antigua fortaleza en sus ojos, un reproche silencioso por haberme rendido tan fácilmente. ¿Qué te ha pasado, María? ¿Dónde está la mujer que luchó a mi lado para levantar esta casa? No te dejes pisotear así, parecía decirme, y yo sentía una vergüenza profunda, una traición a su memoria y a todo lo que habíamos construido juntos. El jardín se convirtió en mi único santuario. Allí, entre las rosas que habíamos plantado y el limonero que daba sombra en verano, podía respirar. Cuidar de las plantas, arrancar las malas hierbas, sentir la tierra en mis manos, era una forma de terapia, una manera de aferrarme a algo que todavía era mío, pero incluso ese pequeño espacio de paz me fue arrebatado. Un fin de semana, Javier decidió instalar césped artificial en todo el patio, arrancando mis rosales y mis claveles sin previo aviso. Así está más limpio y no hay que regar, es más práctico, anunció orgulloso. Cuando vi mi jardín convertido en una alfombra de plástico verde, sentí que me habían arrancado el corazón. Ese fue el día en que algo dentro de mí empezó a endurecerse. La tristeza se fue mezclando con una rabia fría, una determinación que no sabía que poseía. Ya no se trataba de un sillón o unas macetas, se trataba de mi dignidad. Se trataba de defender el legado de mi marido, la historia de mi vida, que estaba siendo borrada sistemáticamente por un hombre que no tenía ningún derecho a hacerlo. Empecé a observar a Javier de otra manera, no con miedo, sino con una lucidez analítica. Estudiaba sus debilidades, su arrogancia, su necesidad de control, y empecé a entender que su poder no residía en su fuerza, sino en mi silencio y en el miedo de mi hija. Comencé a dar pequeños pasos para recuperar mi terreno. Volví a colocar el sillón de Antonio en su sitio original. No dije nada, simplemente lo moví. Cuando Javier llegó y lo vio, me lanzó una mirada asesina, pero no se atrevió a decir nada delante de Elena. Fue una pequeña victoria, pero me supo a gloria. Empecé a cocinar mis recetas de siempre, las que a él no le gustaban, llenando la casa con los olores de mi infancia. Eran actos de rebeldía silenciosa, pequeñas batallas en una guerra que sabía que estaba a punto de estallar. Estaba tensando la cuerda, consciente de que en cualquier momento se rompería. La discusión sobre mi nieto fue la gota que colmó el vaso, la chispa que necesitaba para que todo saltara por los aires. Cuando me echó de casa, cuando cerró esa puerta en mi cara, no solo sentí humillación y dolor. También sentí una extraña sensación de liberación. El juego había terminado. Ya no había más silencios, más medias tintas, más súplicas en la mirada. El enemigo había mostrado su verdadero rostro, y ahora yo podía luchar sin sentirme culpable. La incertidumbre de la calle, el frío del otoño, eran preferibles a la asfixia de vivir en una jaula de oro falso. Esa noche, en casa de Ana, mientras el calor de su chimenea y sus palabras me reconfortaban, todas las piezas del rompecabezas encajaron. Ana no me trató con lástima, sino con el respeto de una igual, de una guerrera que había librado sus propias batallas. El problema, María, es que has olvidado quién eres, me dijo, mientras me servía una taza de caldo caliente. Has dejado que te definan como la viuda, la madre, la suegra, pero tú eres María, la mujer que levantó una casa con sus propias manos, la que sacó adelante a su familia. Esa fuerza sigue dentro de ti, solo tienes que acordarte de cómo usarla. Sus palabras fueron como un espejo que me devolvió una imagen de mí misma que había olvidado. Me vi de joven, llena de sueños y de energía.
Me vi luchando junto a Antonio, superando dificultades económicas, enfermedades y tristezas. Recordé la mujer que era, una mujer fuerte, resiliente y orgullosa. La vergüenza que sentía se transformó en una determinación de acero. No iba a permitir que la historia de mi vida terminara con una puerta cerrada, con una humillación. Iba a escribir el final yo misma, y sería un final de justicia y dignidad. Esa casa es tuya, María, continuó Ana, su voz firme y clara. No es de tu hija, y mucho menos de ese hombre. Es tuya, te la ganaste con sudor y lágrimas. ¿Vas a dejar que te la arrebaten? El respeto no se pide, se exige, y a veces para exigirlo, hay que dejar de ser amable, y empezar a ser justa. Esa frase, dejar de ser amable y empezar a ser justa, resonó en mi cabeza como un trueno. Toda mi vida me habían enseñado a ser complaciente, a poner a los demás primero, a sacrificarme por la paz familiar, pero la paz que yo había intentado mantener era una paz falsa, una paz construida sobre mi anulación. Dormí muy poco esa noche. Mi mente era un torbellino de planes y emociones. El miedo seguía ahí, un nudo en el estómago que me recordaba todo lo que podía perder. La relación con mi hija, el contacto diario con mi nieto. Pero el miedo ya no me paralizaba. Estaba superado por una sensación de propósito, una certeza de que estaba haciendo lo correcto. Luchar por mi casa no era un acto de egoísmo, era un acto de amor propio. Y era la única manera de enseñarle a mi hija que el amor no debe ser sumisión, y a mi nieto que nadie tiene derecho a pisotear la dignidad de otra persona. A la mañana siguiente me levanté antes del amanecer. Ana ya estaba despierta y me recibió con una sonrisa cómplice y un café recién hecho. No hablamos mucho, no hacía falta. Ella sabía que algo había cambiado en mí. Me vestí con mi mejor ropa, el traje que me ponía para las ocasiones especiales. Me peiné con esmero, me miré al espejo y, por primera vez en mucho tiempo, reconocí a la mujer que me devolvía la mirada. Mi espalda estaba recta, mis ojos brillaban con una nueva luz. Ya no era la víctima encorvada que había sido expulsada de su hogar, era María, y volvía para reclamar lo que era suyo. Antes de irme, Ana me cogió de las manos. Pase lo que pase, no estás sola, me dijo. Esas palabras me dieron la última fuerza que necesitaba. Salí de su casa y caminé por las calles silenciosas del pueblo, que empezaba a desperezarse. El aire frío de la mañana me despejó la mente. No me dirigí directamente a mi casa. Tenía una parada que hacer primero, un paso que era crucial para mi plan. Fui a mi antiguo dormitorio, a la cómoda donde guardaba los documentos importantes, sabiendo que la llave de mi futuro estaba en un viejo sobre amarillento. Recuerdo la primera vez que Antonio y yo fuimos a un abogado. Éramos jóvenes y acabábamos de terminar de pagar la hipoteca. El abogado nos sugirió poner la casa a nombre de los dos como era habitual, pero Antonio, en un gesto de amor y previsión que nunca entenderé del todo, se negó. No, dijo con firmeza, la casa estará solo a nombre de María. Ella ha trabajado tanto como yo, pero sin un sueldo. Si a mí me pasa algo, quiero que ella sea la única dueña, que nadie pueda discutirle nunca lo que es suyo. En ese momento, no le di importancia, pero ahora, esas palabras resonaban en mi cabeza como una profecía. Encontrar las escrituras fue un momento cargado de simbolismo. Estaban en un cajón, bajo manteles bordados y fotografías antiguas. Al tocar el papel grueso y amarillento, sentí una conexión directa con Antonio, con su amor protector que me alcanzaba desde el más allá. El documento era claro e inequívoco. Propietaria, María García López. No había lugar a dudas. No había interpretaciones posibles. La ley estaba de mi parte. La casa era mía, legal y moralmente. Y esa verdad era el arma más poderosa que tenía. Con las escrituras en el bolso, sentí un poder que no provenía de la ira sino de la certeza. Mi hija me llamó varias veces esa mañana. No le cogí el teléfono. Sabía lo que me iba a decir. Que volviera, que le pidiera perdón a Javier, que no hiciera las cosas más difíciles. Su voz suplicante solo habría debilitado mi resolución. La quería con toda mi alma, pero en ese momento, tenía que protegerme a mí misma primero. Tenía que demostrarle, con hechos y no con palabras, que una mujer no tiene por qué aguantar el maltrato en nombre de la familia. A veces, el amor más grande es el que te obliga a ser fuerte, aunque duela. El conflicto que había estado gestándose durante años ya no era solo una lucha por un espacio físico, se había convertido en una batalla por mi identidad. Javier no solo quería mi casa, quería mi espíritu. Quería doblegarme, anularme, convertirme en un fantasma silencioso que deambulara por los pasillos sin molestar. Y yo se lo había permitido, día tras día, con cada silencio, con cada cesión. Pero esa etapa había terminado.
La humillación de ser expulsada había sido el electrochoque que mi alma necesitaba para despertar de su letargo. Mientras caminaba hacia mi casa, repasé mentalmente lo que iba a decir. No quería gritos ni reproches, la violencia verbal era su terreno, no el mío. Mi fuerza residiría en la calma, en la firmeza, en la verdad incontestable de los hechos. Iba a enfrentarme a él, no como una suegra resentida, sino como la legítima propietaria de la vivienda que él había ocupado ilegalmente. Iba a utilizar la ley, la razón y la dignidad como mis únicas armas. Y sabía, con una certeza absoluta, que con esas armas no podía perder. La gente del pueblo empezaba a salir a la calle, a abrir sus tiendas, a saludarse con la familiaridad de toda una vida. Algunos me miraban con curiosidad, probablemente se habían enterado de la discusión. Imaginé los rumores corriendo de boca en boca. En un pueblo pequeño, un drama familiar es un festín para el aburrimiento. Pero por primera vez, no me importó el qué dirán. Mi reputación, mi buen nombre, no dependían de la opinión de los demás, sino de mi propia capacidad, para respetarme a mí misma. Y estaba a punto de dar la lección de respeto más importante de mi vida. Me detuve un momento en la esquina antes de llegar a la puerta. Respiré hondo, llenando mis pulmones con el aire frío de la mañana. Miré la fachada de mi casa, el sol empezando a iluminar las tejas que Antonio y yo habíamos elegido. Sentí su presencia a mi lado, su mano en mi hombro, dándome ánimos. No estaba sola. Llevaba conmigo el amor de mi marido, la solidaridad de mi amiga, y el peso de una vida de trabajo y sacrificio. Estaba lista. La batalla final por mi hogar y mi dignidad estaba a punto de comenzar. La llegada de Javier a nuestras vidas había sido gradual, como una mala hierba que crece lentamente hasta que ahoga a las flores buenas. Al principio, se mostró encantador, el yerno perfecto que toda madre desearía para su hija. Ayudaba en casa, tenía detalles conmigo, y parecía adorar a Elena. Pero bajo esa fachada de amabilidad, se escondía una personalidad controladora y un profundo complejo de inferioridad que solo podía calmar sintiéndose superior a los demás. Mi casa, mi estatus de matriarca representaban un desafío a su autoridad, y su objetivo siempre fue demolerlo. Recuerdo una conversación que tuve con Elena poco antes de que se casaran. Le expresé sutilmente mis dudas sobre el carácter de Javier, sobre su tendencia a imponer siempre su opinión. Elena, enamorada, defendió a su novio con vehemencia. «Mamá, es que él es un hombre de carácter, sabe lo que quiere. A mí me da seguridad», me dijo. En ese momento, no quise insistir para no parecer la típica suegra entrometida. Fue uno de mis mayores errores, mi silencio fue interpretado como una aprobación, y le di a mi hija una razón menos para dudar de su elección. La dependencia económica de Elena fue otro factor clave. Aunque ella trabajaba duro como auxiliar de enfermería, su sueldo apenas llegaba para cubrir los gastos. Javier ganaba más que ella, y usaba el dinero como una herramienta de poder. Controlaba cada euro, decidía en qué se gastaba, y a menudo le echaba en cara a Elena sus caprichos, como comprarse un libro o ir a la peluquería. Al mudarse a mi casa, se ahorraron el alquiler, pero en lugar de sentirse agradecido, Javier sintió que tenía derecho a todo, que su aportación económica le convertía en el nuevo dueño. La salud también jugó un papel en mi declive. Unos años después de la muerte de Antonio, sufrí una caída tonta en la que me rompí la cadera. La recuperación fue larga y dolorosa, y me dejó con una cojera permanente y una sensación de fragilidad que antes no conocía. Durante ese tiempo, dependí completamente de Elena y Javier para todo. Fue entonces cuando él aprovechó para consolidar su poder. Tomó el control total de la casa, reorganizando todo a su gusto, bajo el pretexto de hacerme la vida más fácil. Yo, convaleciente y débil, no tuve fuerzas para oponerme. La relación con mis vecinos también se vio afectada. Antes, mi casa era un lugar de puertas abiertas. Las amigas venían a tomar café por las tardes. Los vecinos entraban a pedir un poco de sal o a charlar un rato. Javier acabó con todo eso. Se quejaba del ruido, decía que la gente era cotilla, y empezó a poner malas caras a todo el que se acercaba. Poco a poco, mis amigas dejaron de venir, incómodas por la atmósfera hostil que se respiraba. Me aisló, cortando mis lazos con el exterior, dejándome aún más sola y vulnerable a su control. Los pequeños actos de crueldad psicológica eran su especialidad. Por ejemplo, sabía que yo adoraba escuchar un programa de radio de coplas antiguas por las tardes. Era mi pequeño momento de felicidad, un viaje a mi juventud. Pues bien, él se encargaba de poner el televisor a todo volumen justo a esa hora, con programas de deportes o tertulias políticas que yo detestaba.
Si le pedía que bajara el volumen, me decía que estaba en su casa y podía hacer lo que quisiera. Eran pequeñas torturas diarias, diseñadas para minar mi moral y recordarme constantemente quién mandaba. A pesar de todo, hubo momentos de reconciliación, o más bien, de treguas frágiles. En los cumpleaños de mi nieto, o en Navidad, Javier se esforzaba por mostrar su mejor cara. Se volvía amable, hacía bromas, e incluso tenía algún gesto de aprecio hacia mí. Esos breves periodos de paz me daban falsas esperanzas, me hacían pensar que quizás las cosas podían cambiar, que si yo tenía un poco más de paciencia, la situación mejoraría. Pero eran solo espejismos. Pasadas las fiestas, su verdadero carácter volvía a aflorar, a menudo con más fuerza que antes, como si necesitara compensar su breve momento de debilidad. Uno de los mayores aprendizajes de este proceso fue darme cuenta de que la injusticia no siempre viene de extraños, sino que a menudo se esconde en el seno de la propia familia. Es la más dolorosa de todas, porque viene disfrazada de amor o de preocupación. Me costó mucho tiempo y sufrimiento entender que el comportamiento de Javier no era fruto de un mal carácter, sino de un abuso de poder en toda regla, y que la inacción de Elena, aunque motivada por el miedo, era una forma de complicidad que permitía que el abuso continuara. El conflicto central no era por tanto una simple disputa familiar por el espacio o las normas, era una lucha por el alma de nuestra familia. Era decidir si íbamos a vivir bajo el yugo de la tiranía y el miedo, o si íbamos a reconstruir nuestro hogar sobre los cimientos del respeto, la igualdad y la dignidad. Y esa decisión, me di cuenta con una claridad meridiana, dependía exclusivamente de mí. Elena estaba demasiado atrapada para actuar. Yo era la única que tenía la fuerza y las herramientas para romper las cadenas que nos aprisionaban a todas. La tensión emocional había llegado a un punto de no retorno. Ya no era posible seguir fingiendo que éramos una familia normal. El aire en la casa estaba tan cargado de resentimiento y palabras no dichas, que se podía cortar con un cuchillo. Las comidas se desarrollaban en un silencio sepulcral, solo interrumpido por el sonido de los cubiertos. Mi nieto, con la intuición infalible de los niños, notaba la tristeza y la rabia contenidas, y a menudo se refugiaba en su habitación para no presenciar la guerra fría que librábamos los adultos. Mi relación con Elena estaba en su punto más bajo. Apenas hablábamos, y cuando lo hacíamos, era para discutir. Ella me acusaba de provocar a Javier, de no hacer un esfuerzo por adaptarme. Yo le reprochaba su cobardía, su incapacidad para defenderme y defenderse a sí misma. Nos queríamos, pero el dolor y el resentimiento habían levantado un muro entre nosotras. Sabía que si no hacía algo drástico, corría el riesgo de perderla para siempre, no por la acción de Javier, sino por la erosión de nuestro propio vínculo. El aumento gradual de la tensión fue deliberado por mi parte en las últimas semanas. Cada pequeño acto de rebeldía, como mover el sillón o cocinar mis platos, era una forma de decirle a Javier que no me había rendido, que seguía viva. Quería provocar una reacción, forzarle a mostrar todas sus cartas. Sabía que era peligroso, que su ego no soportaría ser desafiado. Pero era un riesgo que tenía que correr. Necesitaba que la situación explotara para poder reconstruirla desde cero. La paz podrida en la que vivíamos era peor que una guerra abierta. La frase de Ana, dejar de ser amable y empezar a ser justa, se convirtió en mi mantra. Me di cuenta de que mi amabilidad había sido interpretada como debilidad, mi deseo de paz, como sumisión, mi silencio, como consentimiento. Para recuperar el respeto, tenía que deshacerme de esa piel de mujer complaciente, y mostrar la columna vertebral de acero que siempre había tenido, pero que había dejado que se oxidara por el desuso. La justicia en este caso, no era una cuestión de venganza, sino de supervivencia. El público al escuchar esta parte de la historia debe sentir la asfixia que yo sentía. Deben entender cómo una persona puede ir perdiendo su identidad poco a poco sin apenas darse cuenta, hasta convertirse en una sombra de lo que fue. Y deben sentir también la chispa de esperanza, la llama de la rebelión que empieza a arder en mi interior. Porque mi historia no es solo la historia de una mujer maltratada, es la historia de un despertar, de una leona que recuerda que tiene garras, y que está dispuesta a huesearlas para proteger su territorio. El contexto social de un pueblo pequeño es fundamental para entender la presión a la que estaba sometida. El miedo al qué. Llegué a la puerta de mi casa al amanecer, cuando el cielo de Castilla-La Mancha se teñía de un color gris perla y el frío de la mañana calaba hasta los huesos. No iba sola. A mi lado, en un silencio respetuoso y solemne, caminaba un agente de la Guardia Civil, un hombre joven de rostro serio, cuyo uniforme verde representaba todo lo que yo había perdido, y estaba a punto de recuperar: el orden, el respeto, la ley. No sentía nervios, ni miedo,
ni siquiera rabia. Lo que me embargaba era una extraña y gélida serenidad, la calma que precede a los actos irrevocables. El sobre con las escrituras pesaba en mi bolso como si contuviera no solo papeles, sino el peso de toda una vida de sacrificios, y el legado de mi marido. El agente me había escuchado en el cuartel con una paciencia y una profesionalidad que me conmovieron. No me juzgó, no minimizó mi dolor, simplemente asintió, revisó los documentos que le presenté y me explicó los pasos a seguir. Su presencia a mi lado no era un acto de agresión, sino la constatación de un hecho. Mi hogar había sido usurpado y yo, su legítima dueña, venía a reclamarlo amparada por la justicia. Era la última opción, el recurso desesperado de quien ha agotado todas las vías del diálogo y la paciencia. Y mientras caminábamos por la calle desierta comprendí que a veces, para proteger a la familia hay que enfrentarse a ella con la verdad más cruda. Nos detuvimos frente a la puerta de roble, la misma que se había cerrado en mi cara apenas 36 horas antes. Parecía un siglo. Contemplé la fachada, los geranios que Elena había puesto en los alféizares, en un intento de traer algo de color a nuestra vida gris. Sentí una punzada de tristeza por mi hija, por el terrible momento que estaba a punto de vivir, pero la aparté con determinación. El amor a veces exige cirugías dolorosas para extirpar el mal de raíz. El agente me miró, esperando mi señal. Asentí con la cabeza, y su mano, enfundada en un guante, golpeó la madera con 3 toques secos y autoritarios que resonaron en el silencio de la mañana. El tiempo que tardaron en abrir se me hizo eterno. Podía imaginar el desconcierto al otro lado, la confusión. ¿Quién podía ser a esas horas? Escuché pasos apresurados y luego el sonido metálico de la cerradura al girar. La puerta se abrió unos centímetros y la cara de Javier apareció en la rendija. Su expresión era una mezcla de sueño y fastidio, pero al verme, una sonrisa de suficiencia se dibujó en sus labios. Seguramente pensaba que volvía derrotada, dispuesta a pedir perdón. Su sonrisa se congeló al instante cuando su mirada se desvió y vio el uniforme del agente a mi lado. El color desapareció de su rostro, y la arrogancia se transformó en una máscara de incredulidad y pánico. Abrió la puerta por completo como un autómata. Su cuerpo, que antes me había parecido tan imponente y amenazador, ahora se veía encogido, vulnerable. No me dirigió la palabra, solo miraba del agente a mí, con los ojos desorbitados, buscando una explicación que no encontraba. Di un paso al frente, situándome en el umbral que me había sido negado. No sentí la necesidad de levantar la voz. Mi fuerza no residía en los decibelios, sino en la certeza de mis derechos. Saqué el sobre del bolso con un gesto lento y deliberado, y extraje las escrituras de la propiedad. El papel, amarillento por el tiempo, parecía brillar con una luz propia bajo el sol naciente. «Buenos días, Javier», dije, y mi voz sonó firme, clara, desprovista de cualquier temblor. No era la voz de la víctima suplicante sino la de la propietaria. «Supongo que te sorprende verme aquí, y más con esta compañía». Hice una pausa, dejando que mis palabras calaran, que el peso de la situación se asentara en el aire denso de la entrada. Él seguía mudo, su mente trabajando a toda velocidad para procesar una realidad que se negaba a aceptar. Su silencio me dio aún más fuerza, porque era la prueba irrefutable de que no tenía argumentos, de que su tiranía se había construido sobre una mentira que estaba a punto de derrumbarse. Extendí el documento hacia él, sin que lo tocara, mostrándole mi nombre impreso en la primera página. «Como puedes ver, esta casa es mía. Legalmente, es de mi exclusiva propiedad». Cada palabra era un martillazo en los cimientos de su falso imperio. El agente está aquí como testigo para asegurarse de que mis derechos son respetados. Lo que hiciste el otro día, echarme de mi propia casa, se llama allanamiento de morada, y es un delito. La palabra delito pareció sacarle de su estupor. Abrió la boca para protestar, para soltar una de sus bravuconadas habituales, pero la mirada impasible del guardia civil le hizo volver a cerrarla. Estaba atrapado. Entonces pronuncié la frase que había ensayado 1000 veces en mi mente, la decisión que transformaría nuestras vidas para siempre. «No voy a denunciarte, por consideración a mi hija y a mi nieto, pero mis condiciones no son negociables». Le miré directamente a los ojos, sosteniendo su mirada hasta que fue él quien la apartó, derrotado. «Tienes exactamente 1 hora para recoger tus pertenencias personales, las que puedas demostrar que son tuyas, y marcharte de mi casa. Y no volverás a poner un pie en ella sin mi permiso expreso». El ultimátum quedó suspendido en el aire, tan afilado y definitivo como la hoja de una guillotina. Un torbellino de emociones cruzó su rostro,
Ira, humillación, rabia impotente. Intentó un último ataque, un golpe bajo. ¿Y qué va a pasar con Elena y con tu nieto? ¿También los vas a echar a la calle? ¿Vas a destrozar a tu propia familia por tu orgullo? Espetó, su voz cargada de veneno. Pero yo estaba preparada para eso. Te equivocas, Javier. No estoy destrozando nada, estoy salvando lo que queda de mi familia. Elena y el niño por supuesto pueden quedarse. Esta es su casa. Pero ella tendrá que decidir si quiere quedarse aquí, en un hogar libre de miedo, o si prefiere seguirte a ti. Le devolví la responsabilidad, le ofrecí a mi hija una elección que nunca antes había tenido. Fue en ese momento cuando Elena apareció detrás de él, atraída por nuestras voces. Llevaba una bata y su rostro estaba pálido y demacrado, con las huellas de 2 noches de llanto. Al vernos, a mí, erguida y serena, y a la gente, firme a mi lado, se llevó una mano a la boca, ahogando un sollozo. Sus ojos, llenos de una mezcla de terror y una incipiente esperanza, se encontraron con los míos. No le dirigí una mirada de reproche, sino de fortaleza, de amor incondicional. Era un mensaje silencioso. Se acabó, hija, se acabó el miedo, estoy aquí para protegerte. Javier se giró hacia ella, buscando una aliada, una última tabla de salvación. Elena, dile algo a tu madre. Dile que se ha vuelto loca, le suplicó, su voz perdiendo toda su fuerza. Pero Elena no me miraba a mí con locura, sino con una admiración que no había visto en años. Vio a la madre que la había criado, a la mujer fuerte que había admirado de niña, la leona que había despertado para proteger a su camada. Y en ese instante, supo de qué lado estaba. Negó lentamente con la cabeza, y las lágrimas que empezaron a correr por sus mejillas no eran de tristeza, sino de liberación. La derrota de Javier fue absoluta y patética. Sin el miedo de Elena y mi silencio para alimentarse, su poder se desvaneció como el humo. Se quedó sin palabras, sin argumentos, sin fuerza. Era solo un hombre pequeño y asustado, despojado de su disfraz de tirano. Lanzó una última mirada de odio y se metió en la casa, dando un portazo a la habitación. El sonido de los cajones abriéndose y cerrándose con violencia, era la banda sonora de su caída. El agente, viendo que la situación estaba bajo control, me dirigió un gesto de asentimiento, un reconocimiento profesional a mi valentía. Si me necesita, señora, estaremos patrullando la zona, dijo en voz baja, antes de retirarse discretamente. Di el primer paso para cruzar el umbral. Fue el paso más importante de mi vida. Al poner el pie dentro de la casa, sentí como si una carga inmensa se desprendiera de mis hombros. El aire del interior ya no se sentía opresivo, sino ligero. Era mi aire, mi espacio, mi hogar. Olía a mí, a mis guisos, a mis recuerdos. Miré los muebles, las fotografías de Antonio, y sentí que volvían a pertenecerme. Había recuperado mucho más que unas paredes y un techo. Había recuperado mi identidad, mi dignidad, mi lugar en el mundo. La mujer encorvada y temerosa había muerto en la acera 2 días antes. Elena se acercó a mí, temblando. Durante un segundo, temí que me reprochara haber llegado a ese extremo, pero en lugar de palabras, me rodeó con sus brazos en un abrazo desesperado, un abrazo que contenía años de dolor reprimido, de miedo y de culpa. Apoyó su cabeza en mi hombro y lloró, esta vez con un llanto sanador, purificador, y entre sollozos, susurró la única palabra que necesitaba oír. La palabra que sellaba nuestra reconciliación y el comienzo de nuestra nueva vida. Perdóname, mamá. Perdóname por no haber sido lo suficientemente valiente. La abracé con todas mis fuerzas, acariciando su pelo, sintiendo cómo su cuerpo se relajaba por fin. No hay nada que perdonar, hija mía, el miedo nos paraliza a todos. Pero ya se acabó, ahora vamos a aprender a ser valientes juntas. En ese abrazo, en esa confesión de vulnerabilidad y en esa promesa de futuro, residía la verdadera victoria. No había ganado una batalla contra Javier, había ganado la oportunidad de reconstruir mi familia sobre cimientos de verdad, respeto y amor incondicional, y esa era la única victoria que importaba. Mientras Javier seguía en la habitación, recogiendo los restos de su vida con nosotros, Elena y yo nos quedamos en el salón, cogidas de la mano. No dijimos mucho más. No era necesario. El silencio que se instaló entre nosotras no era tenso como antes, sino un silencio cómplice, lleno de todo lo que empezaríamos a construir a partir de ese día. Miré por la ventana y vi cómo el sol subía en el cielo, inundando la estancia con una luz cálida y esperanzadora. Por primera vez en mucho tiempo sentí que el futuro existía y que sería un buen lugar para vivir. Mi nieto apareció en el pasillo frotándose los ojos con sueño, ajeno al terremoto que acababa de sacudir nuestras vidas.
Al verme corrió hacia mí y me abrazó las piernas con fuerza. «Abuela, has vuelto», dijo con su vocecita inocente. Le levanté en brazos y le besé la frente, inhalando su olor a niño limpio. «Sí, mi vida, la abuela ha vuelto. Y ya no se va a ir a ninguna parte». Su abrazo fue la confirmación final de que había hecho lo correcto. Luchaba por él, por su derecho a crecer en un hogar donde el respeto fuera la norma, no la excepción. La hora que le di a Javier pasó volando. Salió de la habitación con 2 maletas sin mirar a nadie. Su rostro era una máscara de rencor. Pasó por nuestro lado sin despedirse y salió por la puerta, cerrándola tras de sí con un golpe seco. Pero esta vez, el sonido de la puerta no fue una condena, sino una liberación. Era el punto y final de un capítulo oscuro de nuestras vidas, y el comienzo de una página en blanco que escribiríamos juntas. Nos quedamos las 3 generaciones, una abuela, una madre y un nieto, en el centro de nuestro hogar recuperado, listas para empezar de nuevo. La decisión de enfrentarme a Javier no fue fácil, y el camino que nos esperaba no sería sencillo. Sabía que Elena tendría que pasar por un proceso de divorcio doloroso, y que yo tendría que aprender a ser el pilar fuerte que ella necesitaba. Pero por primera vez, no sentía miedo del futuro. Había descubierto una fuerza en mi interior que no sabía que poseía, una resiliencia forjada en el dolor y la humillación. Había aprendido la lección más importante de mi vida: el respeto por uno mismo no es un lujo, es una necesidad vital. Este momento, este enfrentamiento en el umbral de mi casa fue el clímax de una vida de silencios. Fue el grito que había estado ahogando durante años. Y al liberarlo no solo me liberé a mí misma, sino que también le di a mi hija la llave para liberarse de su propia jaula. A veces, el acto de amor más grande no es proteger a tus seres queridos del dolor, sino mostrarles con tu propio ejemplo cómo enfrentarlo y superarlo. Y yo, esa mañana, me había convertido en el faro que mi hija necesitaba para encontrar el camino de vuelta a casa, a sí misma. El perdón es un camino complejo. En ese momento, no sentía perdón por Javier, solo una inmensa pena por el hombre vacío y resentido que era. Pero sí sentí un profundo perdón hacia mí misma. Me perdoné por los años de silencio, por haber permitido que me pisotearan, por haber confundido la paciencia con la sumisión. Me perdoné por haber olvidado quién era, y celebré a la mujer que había renacido de sus propias cenizas, más fuerte y más sabia que nunca. La superación no es un destino sino un proceso. Aquel día no fue el final de nuestros problemas, pero sí fue el final de nuestra parálisis. Fue el día en que decidimos dejar de ser víctimas de nuestras circunstancias para convertirnos en las arquitectas de nuestro propio futuro. La casa que había sido un campo de batalla, volvía a ser un lienzo en blanco, y nosotras teníamos todos los colores para pintar una vida nueva, una vida basada en la dignidad. La empatía del público con esta escena, espero, no proviene de un deseo de venganza, sino de la identificación con esa necesidad universal de defender nuestro espacio, nuestra dignidad, y a las personas que amamos. Es la historia de cómo una mujer común, en una situación desesperada, encontró una fuerza extraordinaria dentro de sí misma, no para destruir, sino para reconstruir. Es un recordatorio de que nunca es tarde para reclamar lo que es nuestro, y para enseñar a los que nos rodean que el amor sin respeto no es amor. ¿Te está gustando esta historia? Deja un like y suscríbete al canal. Ahora continuamos con el vídeo. Cuando la puerta se cerró tras Javier, un silencio de una naturaleza completamente nueva se apoderó de la casa. No era el silencio tenso y cargado de palabras no dichas que había reinado durante meses, sino un silencio vasto, limpio, lleno de espacio y de posibilidades. Era el silencio que queda después de una tormenta, cuando el aire está fresco y todo parece haber sido lavado. Elena seguía a mi lado, su cuerpo temblaba ligeramente, y yo la rodeé con mi brazo, sintiendo por primera vez en mucho tiempo que no éramos 2 náufragas a la deriva, sino el ancla la una de la otra. El peso de la decisión que acababa de tomar era enorme, pero no me aplastaba, al contrario, me erguía, me daba una solidez que creía haber perdido para siempre. En ese instante, en medio del salón que volvía a ser mío, supe que habíamos sobrevivido. Elena levantó la vista, sus ojos enrojecidos e hinchados por el llanto se encontraron con los míos, y en ellos vi una mezcla de gratitud, culpa y un alivio tan profundo que era casi doloroso. «Mamá, yo», empezó a decir, pero su voz se quebró. La abracé con más fuerza. «No digas nada, hija. No hace falta». Pero ella necesitaba decirlo. Necesitaba verbalizar los nudos que la habían atenazado durante tanto tiempo. «Perdóname», susurró contra mi hombro. «Perdóname por haber sido tan cobarde, por haber permitido que te tratara así, por no haberte defendido».
Sus palabras no eran un reproche, sino una confesión. Acaricié su pelo y le dije la única verdad que importaba. El miedo es una cárcel, Elena, y tú no tenías la llave. Hoy hemos encontrado la forma de derribar los muros, juntas. Las primeras horas fueron extrañas, como aprender a caminar de nuevo en un espacio que, siendo familiar, se sentía completamente renovado. No hablamos mucho. Preparamos un café, y nos sentamos en la mesa de la cocina, la misma mesa donde yo le había enseñado a leer. Mi nieto, Javi, apareció poco después, y al no ver a su padre, preguntó por él con la inocencia de sus 6 años. Elena, con una calma que me sorprendió, se arrodilló a su altura y le explicó, sin mentiras ni dramas, que papá se había ido a vivir a otro sitio por un tiempo. El niño nos miró a las dos, y al ver la serenidad en nuestros rostros, simplemente asintió y se sentó a mi lado, pidiéndome una tostada con aceite. Su aceptación tranquila fue la señal de que habíamos hecho lo correcto. La paz era un bálsamo más poderoso que cualquier costumbre rota. Esa noche, cuando Javi ya dormía, Elena y yo tuvimos la conversación más honesta de nuestras vidas. Me contó el infierno de su miedo, la ansiedad constante, la sensación de caminar sobre cristales para no provocar la ira de su marido. Lloró por el fracaso de su matrimonio, por los sueños rotos. Yo no la interrumpí, no le di consejos, ni le dije te lo advertí. Simplemente la escuché, validando su dolor, compartiendo su pena. Cuando se quedó sin lágrimas, me cogió la mano y me preguntó, con la voz temblorosa de una niña, ¿y ahora qué vamos a hacer, mamá? Le apreté la mano con firmeza. Ahora vamos a vivir, hija. Simplemente vamos a vivir. Esta es tu casa tanto como mía, y aquí, juntas, saldremos adelante. No te preocupes por el dinero, no te preocupes por nada. Solo preocúpate de volver a ser tú. Los días que siguieron fueron un proceso de reapropiación, tanto física como emocional. Empecé por abrir todas las ventanas de la casa, de par en par, dejando que la corriente se llevara el aire viciado y los malos recuerdos. Moví mi viejo sillón de orejas, el de Antonio, devolviéndolo a su lugar de honor junto a la ventana desde donde se veía el campanario del pueblo. Volví a poner mi programa de radio de coplas a todo volumen por las tardes, y su música, alegre y nostálgica, llenó cada rincón, ahuyentando los fantasmas del silencio. Cada pequeño gesto era una declaración de intenciones, una forma de decirle a la casa, y a mí misma, que había vuelto a ser la dueña de mi vida. La cocina se convirtió en el epicentro de nuestra curación. Volví a cocinar mis platos de siempre, las recetas de mi madre que Javier había despreciado por ser comida de viejos. El aroma del pisto manchego, del potaje de garbanzos, del conejo al ajillo, volvió a impregnar las paredes. Elena llegaba del trabajo y sonreía al oler la comida desde la puerta. Nos sentábamos a la mesa las 3 generaciones y comíamos con calma, hablando de nuestro día, de las anécdotas del pueblo, de los progresos de Javi en el colegio. La comida dejó de ser un trámite tenso para volver a ser lo que siempre debió ser, un acto de amor, un momento para nutrir el cuerpo y el alma. Por supuesto, la resolución no fue un cuento de hadas. El proceso de divorcio de Elena fue largo y desagradable. Javier intentó ponérselo difícil. Hubo llamadas telefónicas tensas y burocracia interminable. En el pueblo, como era de esperar, los rumores corrieron como la pólvora. Algunas personas me miraban con pena, otras con reproche, como si yo fuera la culpable de haber roto una familia. Pero también descubrí la verdadera amistad. Ana, mi amiga del alma, se convirtió en mi escudera, defendiéndome a capa y espada en la panadería y en el mercado. Y poco a poco, otras mujeres del pueblo empezaron a acercárseme, a confiarme en susurros sus propias historias de silencios y sumisión, mirándome con una nueva admiración. La transformación más hermosa fue la de mi hija. Liberada del peso constante del miedo y la vigilancia, Elena empezó a florecer, volvió a reír a carcajadas, recuperó el brillo en sus ojos, empezó a quedar con sus amigas del trabajo, se apuntó a un curso de cerámica los sábados por la mañana, un pequeño sueño que siempre había tenido, y que Javier había ridiculizado. Verla recuperar su autonomía, tomar sus propias decisiones, desde las más pequeñas hasta las más importantes, fue mi mayor recompensa. Ya no era una mujer asustada, sino una madre coraje que estaba construyendo una nueva vida para ella y para su hijo. Yo también cambié, la espalda encorvada se enderezó. El cansancio de mi mirada fue reemplazado por una serenidad vigilante, la de quien conoce su propio valor. Retomé mis paseos por el campo, mis cafés con las amigas, mi participación en la asociación de mujeres del pueblo. Dejé de ser la viuda de Antonio, o la madre de Elena, para volver a ser, simplemente, María,
Una mujer de 69 años que había aprendido en la vejez la lección más importante de su vida. Que la dignidad no es negociable, y que nunca es demasiado tarde para empezar de nuevo. Aprendimos a gestionar nuestra economía juntas. Mi pensión y su sueldo de auxiliar no nos daban para lujos, pero sí para vivir con dignidad. Hacíamos la compra juntas, planificábamos los gastos, y cada euro ahorrado para arreglar una gotera, o para comprarle unas zapatillas nuevas a Javi, era una pequeña victoria que celebrábamos. Esta interdependencia, basada en la colaboración y no en el control, fortaleció nuestro vínculo de una manera que nunca antes habíamos experimentado. Éramos un equipo, 2 mujeres sacando adelante a su familia con esfuerzo y amor. El tiempo fue pasando, y las estaciones cambiaron. El invierno dio paso a una primavera tímida, y luego a un verano lleno de luz. La casa, que había sido un escenario de tristeza, se llenó de vida. El patio volvió a tener geranios de colores vivos, y el sonido de las risas de Javi jugando con sus amigos se convirtió en la banda sonora de nuestros días. La normalidad que se instaló no era la de antes, no era una normalidad basada en la resignación, sino una nueva normalidad construida sobre el respeto, la comunicación y la libertad. La relación con mi nieto se hizo aún más profunda. Sin la interferencia constante de su padre, pude transmitirle las historias de su abuelo, enseñarle a cuidar del huerto, a reconocer los pájaros por su canto. Le estaba dando no solo mi tiempo y mi cariño, sino también las raíces de su historia, un legado de resiliencia y de amor por la tierra que esperaba que le acompañara siempre. Verle crecer feliz, seguro y sin miedo era la prueba definitiva de que mi lucha había merecido la pena. Comprendí que mi acto de rebeldía no había sido un acto egoísta para recuperar mi casa, sino el mayor acto de amor que podía hacer por mi familia. Al romper mis propias cadenas, les había dado a mi hija y a mi nieto la oportunidad de no tener que llevarlas nunca. Les enseñé con el ejemplo que el amor no debe doler, que una familia no se sostiene con miedo, sino con el respeto mutuo, y que la puerta de un hogar solo debe cerrarse para proteger a los de dentro, nunca para expulsarlos. Un año después, el otoño volvió a teñir de ocres los campos de Castilla-La Mancha. El aire era el mismo, frío y húmedo, pero dentro de mi casa todo era diferente. El sol de la tarde entraba a raudales por la ventana del salón, iluminando las motas de polvo que bailaban en el aire. No había tensión, solo una paz cálida y palpable. Estaba sentada en mi sillón, el de Antonio, remendando un pantalón de Javi, mientras él, a mi lado, hacía los deberes en la mesa de centro. El sonido de la radio, con sus coplas antiguas, era un murmullo familiar y reconfortante. Elena llegó del trabajo, dejó el bolso en la entrada y vino a darnos un beso a cada uno. Su rostro mostraba el cansancio de una larga jornada, pero sus ojos sonreían. Se sentó a mi lado, apoyó la cabeza en mi hombro por un instante, y suspiró. No fue un suspiro de agotamiento sino de satisfacción, de haber llegado a casa, a su refugio. ¿Qué hay de cena, mamá? Huele que alimenta, dijo, y su voz estaba llena de una ligereza que me emocionó. La casa había vuelto a ser un hogar, un lugar seguro al que siempre se desea volver. En ese momento, mientras la luz del atardecer nos envolvía a los 3, sentí una gratitud inmensa. La vida no nos había regalado un final feliz de cuento, sino algo mucho más valioso, un presente real y esperanzador, construido con los escombros de nuestro pasado. Habíamos aprendido que la felicidad no es la ausencia de problemas, sino la fuerza para enfrentarlos juntos, y que la verdadera herencia que dejamos no son las paredes de una casa, sino los cimientos de dignidad y respeto que construimos dentro de ella. Miré a mi hija, que ahora charlaba animadamente con su hijo, y sentí la presencia de Antonio a mi lado, no como un fantasma triste, sino como una sonrisa orgullosa en el aire. Nuestro nido, aquel que habíamos levantado ladrillo a ladrillo, había resistido la peor de las tormentas y había renacido, más fuerte y más luminoso que nunca. Me di cuenta de que mi historia no era una historia de pérdida, sino de recuperación. Había recuperado mi casa, sí, pero lo más importante es que había recuperado a mi hija, y en el proceso, me había recuperado a mí misma. La vida, con sus giros inesperados, me había dado la lección más dura, pero también la más valiosa. Me enseñó que el silencio puede ser más destructivo que cualquier grito, y que una sola palabra, basta, dicha en el momento adecuado, tiene el poder de cambiar el mundo, al menos, tu pequeño mundo. Y a veces, ese pequeño mundo es todo lo que necesitas para volver a ser feliz. Nuestra casa ya no era solo un edificio de ladrillos y tejas. Era un faro, un testimonio de que incluso en la noche más oscura, siempre se puede encontrar el camino de vuelta a la luz.
¿Has vivido alguna historia que cambió tu forma de ver la vida? Dejen un corazoncito si creen que siempre se puede empezar de nuevo. Suscríbanse para más historias reales que tocan el corazón. Comenten. La vida siempre enseña, si ustedes también creen en las segundas oportunidades.